Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Bueno, buenos días. Estamos en una nueva reunión del ciclo de jóvenes profesionales. Estoy compartiendo cartelera con la contadora Gabriela Alejandra Mera. Yo soy el contador Juan Manuel Pomar. Nos conocimos en pandemia, siendo parte de este grupo de gente que nos ayuda a llevar adelante esta situación. En la cual, bueno, queremos sumar nuestro granito de arena, agradecerles a las autoridades del Consejo por darnos el espacio, a la contadora Gabriela Russo que nos permite compartir nuestras experiencias. Yo soy docente de la facultad, doy clases en sistemas contables y auditoría, y también, bueno, ahora soy parte del equipo de jóvenes profesionales del Consejo. Gabriela también es profesora en la facultad, también da cursos en el Consejo, así que tenemos currículums similares. Y bueno, hoy nos toca hablar un poco sobre sueldos y jornales. Nos pareció que como una primera reunión era bueno hablar sobre los nuevos clientes y algunos tips para evitar, cuando uno empieza a liquidar, evitar cometer ciertos errores que suelen ser habituales. Entonces, para que, digamos, facilitarles a quienes estén empezando no los cometan, como varios de los que vamos a comentar nos pasaron a nosotros mismos. Así que, bueno, Gaby, te dejo empezar con lo tuyo. Muchas gracias, Juan. No sé si querés sumar algo a lo que dije, a los agradecimientos. Adhiero a los agradecimientos, adhiero a este encuentro en pandemia con Juan y con el resto del equipo de los jóvenes, de la Comisión de Jóvenes, que bueno, estamos llevando adelante este ciclo. Agradecer a las autoridades por la convocatoria, y bueno, sin más, vamos a dar inicio a la charla, al tema de hoy, que como bien dijo Juan, hoy vamos a estar más del lado de la parte de sueldos y jornales, no desde lo que uno está por ahí habituado a escuchar, que es más la cosa
formal o si se quiere, de cálculo matemático, de cómo liquidar los aguinaldos, las cargas sociales, sino que hoy es más una cuestión como decía Juan antes, ¿no? De qué cuestiones tenemos que tener en consideración a la hora de arrancar con un cliente, y bueno, que está muy bueno el tópico que lo trajo a colación Juan, de ver qué errores son los más comunes, los que uno le ha tocado sobrellevar o que vio liquidando en otras empresas. Así que bueno, vamos a arrancar con esto, y gracias nuevamente entonces por participar. Vamos con esto. Nuevos clientes. ¿Cuál es la idea un poco de lo que queremos hablar o de lo que queremos referir con esto? Y lo invito a Juan a dar sus comentarios cuando le parezca. Gracias. Bueno, la idea de esto es justamente que nos llega la convocatoria, el pedido de un presupuesto de un cliente para liquidar sueldos. Como bien decimos, a ver, nos puede llegar la convocatoria, ya sea o para liquidar solamente los sueldos, que pasa mucho, hay muchas empresas que buscan solamente tercerizar sueldos, y hay empresas que buscan el paquete completo, digamos, ¿no? La parte impositiva, societaria, contable, etcétera, etcétera. Obviamente está desde el punto de vista de uno, de qué es lo que va a ofrecer. En lo particular, por ejemplo, trabajo en un estudio donde nos especializamos en sueldos, pero bueno, también depende, o sea, hay estudios que hacen todo, así que lo primero es definir esa propuesta, porque eso también va a hablar del alcance de la propuesta que uno va a estar haciéndole llegar al cliente. Y además tener en cuenta que por ahí, de la mano de sueldos, dependiendo obviamente de la envergadura de la empresa de que estemos hablando, vienen otras cuestiones a veces accesorias a considerar. Entonces, primero liquidación de sueldos y su alcance, y ahora la vamos a definir bien en chiquitito, liquidación de sueldos, pero quiero tener en cuenta otras cosas que a lo largo de lo que uno ya ha transitado me han pedido. Y por ejemplo de eso, el clásico de control de contratistas. ¿Qué es el control de contratistas? Básicamente es cuando la empresa presta servicios en otras empresas y tiene que acceder a las instalaciones de otras empresas por el motivo que fuera, no sé, transportistas, constructoras, empresas de eventos, no sé, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de motivos donde las empresas lo que tienen que hacer es controlar las obligaciones societarias de justamente la empresa que le está mandando empleados. Y esto muchas veces es algo que en los pedidos de presupuestos de liquidación de sueldo preguntan si uno lo hace o no lo hace. Tiene las dos caras, ¿no? Me puede tocar a mí preparar la información para enviarla al contratista, y con preparar la información me refiero a preparar los recibos de sueldo, a recopilar los 931, a subirlos por la página. Generalmente el trabajo se hace a través de la subida de una página, o la contracara, puedo ser yo el que hace el control del contratista. Así que acá será definir en qué vereda está parado la empresa que me está pidiendo a mí cotizarle el control de los contratistas, y es importante si uno puede interiorizarse un poco en el tema, porque me ha pasado, hay controles que son súper estrictos y que si el recibo no tiene o sea, no cumple, no te dejan entrar al empleado, y un trabajo que parece que uno lo define muy rápidamente, lleva todo su proceso. Así que es importante por ahí el hablar y conocer un poquitito más de cómo es el alcance y cómo está funcionando lo del control de contratistas a la hora de presupuestarlo. Saber bien qué preguntarle a la empresa a la hora de decir, me pedís un control de contratistas, saber bien qué es lo que te está pidiendo la empresa también, porque uno puede creer que, no sé, o que sea una simple cuestión de control del contratista de la empresa, o después tener que llenar muchísimos papeles. Sí, me ha pasado, o de encontrar empresas que tenían su propia plataforma, y había que primero aprender a usar la plataforma, o sea, para subir un TXT, o sea, por eso digo, es importante hablarlo y ver bien cómo se está llevando a cabo.
Administración de legajos, también es otra cosa. Las menciono y me detengo un poco más en esto para después meterme bien en sueldos, pero sí para que tengamos en cuenta estas tres cuestiones que por ahí uno a veces las pasa de largo y pueden llegar a tener su peso. Hay empresas que el control de contratistas tiene mucho peso. Administración de legajos, a ver, acá no hay mucho secreto, pero algunas empresas lo piden, que sea uno el que lleve el archivo físico, a ver, físico o digital, ¿no? Tengamos en cuenta que hoy también las empresas administran sus legajos en forma digital, así que puede ser cualquiera de las dos alternativas. Y que va a implicar, por ejemplo, llevar el control o el resguardo de los certificados por enfermedad, por ejemplo, el ordenar si hay una alta temprana, bueno, ese alta temprana, los recibos de sueldo claramente, las aperturas de cuenta bancaria, es decir, obviamente es un trabajo mucho más administrativo que de liquidación en sí mismo, claramente por eso administración de legajos, pero es una cuestión más que muchas veces las empresas lo piden, muchas veces hay cosas que piden asociadas a una cuestión de confidencialidad, y en sueldos una cuestión que uno tiene que tener muy presente es que, sobre todo cuando una empresa grande sale a tercerizar sueldos, muchas veces lo que está buscando es el resguardo de esa confidencialidad, e intentar de que los empleados propios de la empresa no tengan acceso o que sea muy acotada la gente dentro de la empresa que ve los sueldos. Entonces, muchas veces también por ese lado viene el pedido de la administración de legajos, en un sentido de separar bien a quien lleva, a quien pueda hacer, recopilar novedades como horas extras, pero que no vea cuánto cobran. Entonces, muchas veces por ese lado. Y novedades asociadas en el sentido, bueno, obviamente, a ver, esto depende un poco cómo uno está acostumbrado a trabajar, pero más que nada referido a el alcance que uno le pueda llegar a dar, esto incluyendo también la chance de capacitaciones. Muchas empresas piden que uno capacite o mantenga actualizado al empleado de recursos humanos, como para que el empleado pueda darle respuesta a los empleados. Entonces, muchas veces, ¿qué nos van a pedir? Nos van a pedir justamente o reuniones o capacitaciones con esa gente para poder, bueno, que lleven esas respuestas adelante. ¿Por qué? Porque a veces por ahí hacen algunas preguntas de cómo se liquidó algo, y depende de la empresa cuánto quieren que el empleado explique o nos reenvían a nosotros las consultas. Así que más o menos ese espectro me parece que es a tener en cuenta como regulares, como tareas regulares dentro de lo que es sueldos. Juan, ¿querías? Sí, no, estoy escuchando atentamente. Me gusta digamos, la elección de los temas. Yo dentro del estudio en el cual estoy, una de mis tareas principales es la liquidación de sueldos y veo, digamos, la parte de estos temas en cómo afectan a veces el no plantearlo de antemano, que puede generar algún roce con el cliente o algo, entonces muchas veces también sirve para eso, el tema de plantear desde entrada, esto lo vas a querer sí o no, y ese tipo de cosas, porque si no después quedan como que uno dijo, mandó un presupuesto y entran un montón de cosas que en realidad no estaban. Entonces, uno hace de todo, ¿viste? claro, de psicólogo también hacemos, o sea, es... Pero bueno. Totalmente. Sí, lo veo y verlo así, explicado de esa forma, es como que digo, sí, me veo reflejado en algunas cosas que he tenido que lidiar con estos temas por no haberlo planteado de antemano. Pasa demasiado, ¿no? Entonces es importante esto, poder tener identificados y poder decirle al cliente, bueno, mi presupuesto es por esto y no incluye esto. Y en los no incluye, por lo menos los que yo más tradicionalmente veo o suelo indicar es, no incluyo trámites de rúbrica laboral, centralización laboral, son cosas muy específicas, son cosas que obviamente se hacen
no digo que por única vez, pero sí que son específicas, que no las vamos a tener que hacer. Entonces es imposible que yo pase un presupuesto que contemple un trámite de descentralización laboral. Claramente, si lo tengo que hacer, va a tener que ir por fuera del presupuesto porque va a ser algo que me va a insumir horas de trabajo y me va a insumir gestoría y me va a insumir, pero solamente en el momento en que lo tenga que hacer, en que haya un cambio de domicilio, en que haya un cambio en sistema de rúbrica, en que haya algo que me requiera. Si no, es algo que obviamente no me refiero cuando pongo rúbrica a imprimir los rubricados todos los meses. Claramente eso lo vamos a ver ahora y va a estar dentro de la liquidación de sueldos, pero no voy a estar incluyendo que pasa muchísimo más de lo que uno piensa, empresas que no tienen hecho ningún trámite de rúbrica, y capaz que están hace 2 años, y vienen tranquilos, y no tienen el libro de sueldos rubricado. Bueno, eso es un trámite, por lo menos para mí, claramente a separar del presupuesto y decir, mira que esto no está incluido. Inspecciones es difícil, sé que es un rubro difícil de decir, no sé si lo incluyo, o sea, sobre todo porque sueldos tiene un tema de que está atacado por muchos lugares. Tenemos las obras sociales, el sindicato, la RT, la AFIP. A ver, ¿qué es lo que uno por lo menos propone o de alguna manera plantear? Claramente, a ver, uno no puede ser una estructura súper rígida donde todos son nos, porque tampoco uno puede, porque de esa manera uno no se presenta a un cliente, y yo lo sé, uno en el momento de la primera entrevista no puede llenar de nos, sencillamente la idea de esto es limitarlo, pero bueno, sí de alguna manera dar a entender que claramente una inspección a fondo, una inspección completa, donde sobre todo supongamos nosotros que solamente liquidamos sueldos. Bueno, claramente no vamos a poder atender una inspección completa de AFIP de ese área y quizás tengamos que adicionar alguna hora. Esto es como para que, a ver, como para que uno tenga una idea, después uno la toma o la deja. Es un punto difícil, porque a veces es como que sí viene en el combo, es el que me parece más difícil de definir, bueno, hasta acá llego. Claramente que, a ver, si uno tiene que hacer una presentación formal ante la FIP o llevar adelante algún tipo de medida por algún problema, supongamos, penal con seguridad social, y bueno, sí, ahí seguramente ya uno esté con un especialista corriéndose del eje, pero estoy segura que en la normalidad de las inspecciones, y bueno, formarán parte del paquete de sueldos. Es un punto difícil, quizás es para preguntarlo, para ver en qué instancia está la empresa, si está transitando alguna inspección, y bueno, por lo menos de ese modo poder separar, bueno, yo arranco desde acá, y separar un poco, pero es un punto difícil. Lo dejo como para que uno lo tenga, lo piense y vea qué se le ocurre. No sé, Juan, vos cómo lo manejás. Es un punto, yo sé los temas que vamos a seguir tocando, y en realidad más que con un cliente nuevo, que por lo general a mí lo que me pasa es con el cliente que empieza conmigo, no tengo problema en incluirlo porque nada, conozco la empresa de punta a punta, digamos, el cliente que empieza con uno. Ahora, con el cliente que ya está empezado, es un rubro complejo porque terminás recibiendo las piedras de por ahí el error del anterior o alguna cosa por el estilo, y como sé que lo vamos a tratar más adelante, no voy a ahondar demasiado, pero digamos, es uno de los temas que digamos, ahí es donde generalmente en la empresa que ya está funcionando lo trato distinto. En el nuevo, y va dentro del combo. A mí, generalmente. Va con todo. Y sí, porque digamos, es parte digamos, de ser a mí por lo general el estudio nuestro es generalista, entonces generalmente la empresa viene con todo el combo, y sueldos es parte de otro tipo de servicios. Entonces, bueno, desde ese lado, digamos, las inspecciones las atendemos todas dentro de los presupuestos. Entonces, desde ese lado no separamos unas de otras. Tomamos ese riesgo. A veces ha salido bien, a veces no tan bien. Además también... Y
Como siempre digo, depende también del comportamiento del cliente, el hecho de mantener el presupuesto con respecto a este tipo de cosas. El cliente que decide, a pesar del asesoramiento, tomar otro tipo de camino en ciertas decisiones, obviamente siempre se le avisa de, bueno, esto va a traer ciertos problemas y con esos problemas van a traer otros costos de parte mía. Pero bueno, son otros temas. Claro, pero está bueno esto, ¿no? Digo, tenerlo ponerlo sobre la mesa como para, primero, la que ya viene en marcha, ver un poco en qué estado de situación está y ser uno un poco el que tome la decisión. Reitero, seguramente sea algo que uno lo tenga que llevar a cabo, pero bueno, también está bueno noticiarse de, no, mira, estamos justo con una deuda en la obra social y en el sindicato y estamos ya hablando, bueno, entonces uno ya eso, ya sabe cómo pararse y cómo plantearlo. Así que bueno, esto un poco como para generalidad de nuestra propuesta justamente a transmitirle al cliente. Me meto ahora sí de lleno en lo que es sueldos, puntualmente, y las cosas, a ver, ¿cuál es mi idea? Mi idea es que podamos de alguna manera armar entre todos juntos por lo menos un bosquejo de qué cosas tengo que yo tener en cuenta al momento de pasar un presupuesto. Porque a veces es como que la generalidad es, bueno, ¿cuántos empleados tiene? Listo, con eso más o menos, pum. Y obviamente si es una empresa chiquita con poquitos empleados, uno por ahí lo puede definir con eso. Pero cuando son empresas más grandes, es importante desmenuzar un poco más eso para poder más o menos evaluar cuál va a ser el tiempo y el trabajo que me va a llevar la responsabilidad, que me va a llevar esa liquidación. Entonces, por eso la idea fue desgranar dentro de lo que es liquidación de sueldos cada uno de los ítems y cuáles son las cosas que me pueden implicar más o menos tiempo. Entonces, mi primer cuadro, empleados. Obviamente la cantidad, ¿no? Es un determinante, claro, pero no es lo mismo empleados jornales. Claro. Quincenales No o es mensuales, ya es una mismo, diferencia gigantesca. quincenales o mensuales es una linda diferencia, en serio, porque uno no se da cuenta, pero cuando tenés quincenales, te pasás el mes liquidando sueldos, porque terminaste las cargas sociales, arrancó la quincena, terminaste la quincena, te estás bajando los formularios para liquidar ganancias, liquidás, y así sucesivamente. Así que jornales o mensuales es fundamental. Convencionales o jerarquizados también es importante tener en cuenta. Y dentro de convencionados, también consultar cuántos convenios tiene la empresa. No nos olvidemos que puede tener más de uno. Por ende, me va a implicar distintas liquidaciones en función de tantos convenios como tenga yo adentro, y claramente mis actualizaciones y mi implementación asociado a poder seguir el ritmo de todos esos convenios. Y las inspecciones de 2 sindicatos, o 3, o 4. Claro, volviendo a lo anterior, es también un tema, claro. ¿Cuántos inspectores me van a visitar, básicamente? Exacto. También un tema con esto, y siempre es bueno en el momento de inicio para marcar un par de cuestiones. Hay muchas empresas que dicen, no, nosotros tenemos todo fuera de convenio. ¿Cuántos son? 200. Ok. Sos carne de cañón un poco es una gran contingencia, porque básicamente todas las actividades tienen algún gremio que las podría absorber, digamos. Entonces, es una contingencia avisarle al cliente, sobre todo en el momento en que uno arranca, porque si uno ya lo enganchó así y eso está funcionando, bueno, a ver, primero que es una contingencia que seguro la empresa ya la tuvo en su cabeza, pero no quita que uno en ese momento lo mencione y diga, mira que tenés tu potencial ahí, conflicto de que venga un inspector y quiera, obviamente, llevarse empleados para su convenio. De la misma manera que también nos podemos encontrar con el caso de una empresa donde están mal encuadrados, pero ya ahí la situación es más difícil, porque no es tan fácil que venga un inspector a querer llevárselos de convenio. Ahí ya no es una cosa automática, eso tiene su trámite judicial, pero si vos no tenés ningún convenio y
estás parado con una contingencia, por lo menos un punto amarillo, a tenerlo ahí. Ahora, a mí, a la hora de liquidar, y mejor, porque un fuera de convenio probablemente, en líneas generales, sea más tranquilo de liquidar que un empleado que está dentro de convenio. Creo que lo dije al revés, ¿no? Quise decir, un fuera de convenio va a ser Fuera de convenio es más tranquilo, claro. más tranquilo que liquidar un fuera de un empleado convencionado. Y no tiene estos acuerdos raros que hacen los sindicalistas de que esto es no remunerativo, pero paga esto, paga aquello, esas cosas raras. El que está fuera de convenio es como que, digamos, sí, parece más simple. Ahora, si tenés todos ahí, es un tema. Es un punto rojo. Hay que sencillamente decir, bueno, ok, uno liquida, porque no es... Además, ante todo, y sí tengamos en cuenta esto siempre, y es algo que me gusta remarcar, uno es contador y tiene su formación como contador y liquida sueldos. Hay muchos puntos de sueldos donde necesitamos el llamado al abogado. Así que claramente muchos de estos son comentarios para dar el asesoramiento, pero para decir, bueno, pero consultalo con el abogado. Si uno se encuentra con esto, sencillamente es la mención. Mirá, ten en cuenta esto, punto. Después, sobre todo lo importante es si uno arranca. Perdón, termina. No, lo que iba a decir era que lo importante es, en esta distinción que me parece es, si uno está arrancando la empresa y va viendo que va creciendo la empresa, ahí sí es importante que uno haga la mención, porque si uno está acompañando el proceso de esa empresa y ve que no estamos ingresando en ningún convenio, ya tengamos en cuenta que con un empleado yo ya puedo estar adentro de un convenio sin ningún problema, ¿eh? El convenio no tiene que ver con cantidad de empleados. Pero cuando uno está acompañando, tiene que estar muy atento a hacer ese llamado, a decir, mirá que te corresponde panaderos, no importa, comercio, el que fuere. Pero ya avisarlo. No, ¿Qué yo quería? decía, perdón, en cuanto a lo del abogado, en mi experiencia personal, yo tuve un problemita con que por, digamos, esta cuestión de uno estar todo el día con el roce y el asesoramiento, es importante siempre remarcarle al cliente que nosotros no ahorramos el abogado. O sea, si bien nosotros podemos tener Bien. muchos conocimientos, trabajar sobre muchos temas y tener ciertas cosas, la consulta con el abogado es quien, si tiene, yo a mis clientes les digo eso, si vos tenés un problema, el que te va a defender es el abogado, no yo. Totalmente. Esta es mi idea, mi postura, mi experiencia, pero no dejes de tener la consulta con tu abogado de confianza que digamos que puede estar de acuerdo conmigo o no. Eso después se verá, pero digamos, yo he estado en desacuerdo con ciertos abogados, ciertas cosas, pero la consulta con el abogado nosotros no podemos suplantarla, digamos. Total. Y eso es el tip al que vamos a llegar, uno de los tips fundamentales a los cuales vamos a llegar después. Bueno, confidencialidad, claramente, ¿a qué me refiero en empleados con confidencialidad? A tener en cuenta si hay que hacer algún tipo de tratamiento distinto, envío distinto de información, algo que a veces me ha pasado, empresas que llevan las liquidaciones por separado, liquidan una parte de la nómina general y liquidan confidenciales por separado, entonces tenemos dos liquidaciones totalmente separadas. Me ha pasado, llevado al extremo, hoy no se podría, pero en su momento que presentaban con rectificativa los confidenciales, o que tenían esa idea porque no querían el cruce absoluto de la nómina, entonces el trabajo era doble. Así que a eso apunto con confidencialidad en cuanto a los empleados. Vamos a tema ganancias. Tema ganancias, la pregunta general es, bueno, ¿cuántos de esos empleados que ya definimos están afectados por el impuesto a las ganancias? Claramente, acá va a depender un poco de cómo uno lo liquida, pero es un laburo más o un trabajo más que uno tiene que tener en consideración. ¿Por qué? Porque así tengamos 100 empleados, vamos a tener que revisar, y así lo estemos liquidando con un sistema, uno tiene que revisar la razonabilidad de ganancias,
mantenerse actualizados sobre los cambios de ganancias. Venimos, quiero tocar madera, por favor, venimos en un año donde, por lo menos por ahora, no transitamos cambios, pero, por ejemplo, el año pasado veníamos tranquilos y en agosto tuvimos un cambio. Entonces, es un trabajo más a considerar cuando tenemos ganancias dentro de la nómina. ¿Y qué cosas adicionales nos puede llegar a generar ganancias o qué cosas raras me ha llevado a pasar, a escuchar? Bueno, empresas, por ejemplo, que todos los meses le entregan a su empleado el recibo con el formulario de ganancias. Entonces, acá depende cómo esté liquidando yo o con qué esté liquidando yo que le pueda generar ese reporte a la empresa. Porque siempre estamos pensando estamos sumando horas de laburo y estamos sumando horas de responsabilidad, ¿no? Después está el tema de... Nosotros vendemos tiempo. Eso es fundamental entenderlo. O sea, que nosotros vendemos el tiempo nuestro, de empleados si los hay, o sea, es el hecho de decir, bueno, esto son 5 minutos por empleado, pero si vos tenés 200 empleados que presentan ganancias, y claro, ya no van a ser 5 minutos por empleado y encima tenés 200. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, también el SICORE, ¿no? Hasta cómo se va a manejar el tema del SICORE, ¿lo vamos a hacer nosotros? ¿Hasta dónde? Nosotros le enviamos el TXT para que lo presenten. Cómo se va a articular el SICORE es fundamental, porque piensen que en el SICORE se reúnen las retenciones de ganancias de cuarta categoría y acabamos de nuevo con lo que enlazamos con confidencialidad. Empresas que quieren que lo haga uno para que no se vean ni siquiera las retenciones de sueldo, y empresas que te dicen, no, bueno, mándale a la persona de impuestos el TXT con las retenciones. Así que SICORE es una tarea más a considerar. Reportes adicionales, me refiero a cualquier cosa extraordinaria de ganancias, empresas que piden el detallado de una determinada manera y no solo el formulario, así que me ha pasado encontrar de todo y me ha pasado esto, ¿no? De pensar, bueno, tiene ganancias, 20 empleados, listo, ok, y después me dicen, no, pero cada empleado quiere un reporte mensual que detalle mes a mes y decís, por Dios, o sea, tengo 5 horas para armar esto. Y el famoso formulario 1357, ¿no? Que es una obligación que surgió y que pasa en todos los ámbitos, no pasa solo en sueldos, pero se nos van agregando tareas administrativas y se agregó, hará cosa de, el tiempo vuela, yo digo 2 años y después me doy cuenta que son 5, ¿no? Pero se agregó en el último tiempo esto de subir el formulario, el TXT del 1357. ¿Con qué nos encontramos, por ejemplo, este año en particular? Con que AFIP, dos semanas antes de que venciera la presentación, cambió el formato. Entonces, si nosotros teníamos armados todos nuestros TXT con un formato y los íbamos a subir, bueno, no, 2 semanas antes AFIP lo cambió, rebotaban todos, así que hubo que hacerlos de nuevo. Entonces, por eso estas cuestiones de, bueno, ¿cuántos empleados tenemos en ganancias? Y la empresa presenta los 1357 de todos, porque hay empresas que los presentan por todos, o solamente de los que superan el mínimo vigente al momento de presentarlo. Hay cosas que es difícil, porque uno no puede preguntarle a una empresa en detalle, pero bueno, son cuestiones, generalidades que uno puede ir hilando y viendo para tener en consideración. Reportes y asientos, otro gran tema, porque en sueldos parece que tenemos que más o menos hacer todos los presupuestos de costeo y a veces lleva más tiempo hacer presupuestos de costeo que la liquidación de sueldos en sí mismo. Así que es importante preguntarle a la empresa si especulan que la liquidación de sueldos incluya también algún tipo de reporte en particular. Hay muchas empresas que tienen que reportar al exterior o lo que fuere, y bueno, ya tienen sus propios reportes predeterminados. Entonces, es una tarea más. Obviamente, si tiene corte mensual, se recontranota que es una tarea más. Si no lo tiene, también de alguna manera incorporarlo y tenerlo presente. Menciono ahí como para tener estas cuestiones, ¿no? Grado de complejidad, fecha de entrega, etc. Y finalmente, bueno, determinación de las responsabilidades y el alcance de la administración del legajo, lo hablamos un poquitito antes, ¿no? Esta cuestión de confidencialidad y de cómo se va a manejar eso, también a tenerlo en cuenta a la hora de nuestro armado.
los últimos 3 puntos de lo que sería esta propuesta. Cargas sociales, que estamos en un momento justo donde no es un tema menor. Tenemos muchas empresas que entraron al libro de sueldos digital, y eso cambió mucho. ¿Por qué? Porque por ahí teníamos, hay contadores que venían trabajando con un Excel lo más bien, y bueno, hay que salir corriendo a buscar un TXT que se adapte a la subida del libro de sueldo digital. No es lo más amigable el libro de sueldo digital, por lo menos el primer impacto es duro, hay que adaptarse, hay que leer el manual, incorporarlo, procesarlo. Así que es un tema, me parece, a tener en consideración, sobre todo si uno no tiene ninguna empresa con libro de sueldo digital. Porque hay más empresas de las que uno piensa, hay muchas que quedaron ahora en sucesivas prórrogas por la pandemia, pero hay más empresas de las que uno piensa. Entonces, a mí me parece que es un tip importante, o por lo menos yo el último tiempo lo incorporé, y cuando me piden un presupuesto, pregunto si está en declaración en línea o en libro de sueldo digital, porque lleva un poco más de tiempo el proceso del libro de sueldo digital. Piensen que en declaración en línea, si nosotros teníamos una empresa, volviendo al tip anterior, una empresa con jornalizados, que por ejemplo tenía 10 liquidaciones al mes, yo podía subir un TXT por eso, todo junto. En el libro de sueldo también lo puedo hacer porque puedo ficcionar una liquidación toda junta, pero en principio la idea es que yo suba por liquidación. Tendría que hacer 10 subidas. Entonces me cambia el foco de trabajo uno u otro. Así que a mí me parece que ese es un punto importante. Boletas claramente, porque es un trabajo más a tener en consideración. Fecha de entrega, con esto que menciono, a que muchas veces pasa que uno ve a un cliente y dice, no, termina el quit el 9, listo, buenísimo. Y después cuando empezás a trabajar, el día 30 del mes te dicen, no, pero sabes que yo tengo que reportar, necesito las cargas sociales hoy. Entonces decís, bueno, ok, el trabajo que yo tenía organizado... 0,9 me da lo mismo. 0,9 me da lo mismo de repente. Así que también, nada. Si uno puede preguntarlo en una entrevista, me parece que está bueno como para decir, bueno, a ver, con mi trabajo actual que tengo, que no suele ser poco, ¿cómo se incorporaría eso? Claro. Hay empresas que te dicen, no, yo no tengo problemas, lo quiero tener 24 horas antes como para pagar tranquilo y ya, listo. Rubricado, obviamente que es un tema a tener en consideración. De más está decir, primero, que la empresa lo tenga hecho, que no es novedoso que haya infinidad de empresas que no lo tengan. Hoy sigue siendo obligatorio, y el libro de sueldo de AFIP no reemplaza por ahora al rubricado. Así que es importante consultarle a la empresa si lo tiene, si está al día, porque me ha pasado empresas que no están al día hablando de cosas que se cotizan por separado. Y bueno, ¿qué nos piden? Ponerlo al día y empezar a llevarlo regularmente. Y acá será importante averiguar cómo lo están llevando, si en formato manual, si es rubricado, si es el digital, ojo que no es el de AFIP, sino el de AGIP. Es otro, claro. Seguimos sumando o microficha, y si es Cava, que bueno, por lo pronto será la mayoría de las empresas que tenemos, también tenemos que sumar anualmente el registro de empleadores para hacerlo. Anualmente, ojo que al registro de empleadores cada tanto se le ocurre, una vez cada 6 meses, nos mete una obligación en el medio del año que decimos, pero ¿por qué si yo lo presenté hace 3 meses? Y finalmente los recibos, para saber cómo los quiere el cliente, porque acá también, o sea, a ver, obviamente pensándolo siempre por ahí en algo más grande, tengan en cuenta que hay empresas que nos piden distribuirlos en distintos lugares. Ya hoy está muy en uso, y la pandemia, si hay alguna cosa buena que trajo, fue que todo lo que se tenía que digitalizar en un lento proceso se digitalizó abruptamente. Así que muchas de las empresas que por ahí tenían como esa distribución media abierta, hoy están todas averiguando cómo pueden hacer con los e-recibos, así que eso es una gran ventaja. Y ya muchas, o por lo menos en mi experiencia, muchas aceptaban el envío del recibo por mail, lo imprimían ellos, y eso ayudaba mucho a la operatoria. Pero quedan todavía empresas que los quieren en físico, y eso, bueno, es una cuestión más a considerar a la hora de este cliente nuevo que tenemos. Básicamente todas estas ideas, como les decía antes,
claramente apuntan a poder armar una propuesta de valor en el doble sentido, ¿eh? Y siempre cuando hablo de sueldos, lo pienso en una propuesta de valor para la empresa, donde nosotros seamos la mano derecha de la empresa a la hora de liquidar sueldos, con lo sensible que puede ser el tema, y claramente en una propuesta de valor que nos sirva a nosotros, que nos nutra desde el punto de vista de lo que uno va a aprender con esa liquidación, y que claramente hayamos podido contemplar todos estos tiempos y la responsabilidad, porque no solo pasa por las horas, sino por, en algunos casos, en función de los montos, de las decisiones que uno termina llevando a cabo, bueno, que sea una propuesta de valor para las dos caras, para el cliente y para nosotros. Y tener en cuenta, obviamente, que las menciones y a donde vamos a ir con el tema de los tips, apuntan a que cuanto más aceitado tengamos nosotros este circuito de liquidación, cuanto mejor salga este circuito de liquidación, menos consultas hay de parte de los empleados. En mi experiencia, cuando pasa que hay un error, es como la manzana podrida que se empieza a propagar y de repente de una consulta aparecen 5, de 5 aparecen 15, y es una cosa exponencial que no termina nunca. Así que bueno, un poco como que la idea de esto es, primero, pararnos en analizar bien los tiempos y conducirnos en pos de esto, ¿no? De que la liquidación sea lo más correcto. Y siempre mirándola de las dos caras, en este caso desde dentro de la empresa, de la cara del empleador, en el sentido de que pague lo que corresponde, ni más ni menos, y lo mismo de la cara del empleado, ¿no? De que cobre lo que corresponde, ni más ni menos. También en base a eso, también siempre tener en cuenta que cuando uno trabaja en sueldos, está trabajando con el bolsillo de los empleados de nuestro cliente. O sea, y que si uno genera esas dudas, ese malestar y demás, genera el malestar en el cliente, y el cliente le pesa mucho la parte de sueldos. Y además, algo que yo he notado, digamos, con la experiencia y con el tiempo y demás, es cuando vos cambiás algo en un recibo, el empleado pregunta. Parece que no, pero el hecho de, una de las típicas preguntas que yo hago cuando yo veo una empresa nueva es, ¿tenés idea con qué sistema liquidaban? Para ver qué tan distinto es el recibo que van a recibir. Porque si cambia mucho, genera mucha consulta y mucho malestar en el empleado. Y eso muchas veces repercute por ahí si es una fábrica, en la producción o en alguna cosa que no está bueno que pase. Entonces, muchas veces, yo que sé, he tenido reuniones por ahí con los capataces o con algo para avisarles, antes de hacer un cambio, primero avisar o alguna cosa por el estilo, para evitar justamente esto. Por ahí tenerlo en cuenta para verlo, porque digamos, es lo que me ha pasado y que es lo que noto que tiene que ver con este tema de lo que vos hablás de la propuesta de valor. Es muy importante desde ese lado. O sea, ver que vos le estás tocando el bolsillo al empleado. A mí me ha pasado de que alguien me diga, te equivocaste conmigo 2 veces, ¿tenés algún problema conmigo? Liquido 1000 sueldos por mes, sinceramente es el número de legajo, no te conozco, no tengo nada personal. Pero bueno, para el empleado es personal porque es su dinero, digamos. Es su sueldo. Exacto. Totalmente. Totalmente. Bueno. Bien, algunas cuestiones más a tener en cuenta, un poco ya las fuimos mencionando. Claramente no va a ser lo mismo si nosotros estamos con un cliente que recién comienza, siempre desde el espíritu de sueldos, ¿no? Porque podemos tener un cliente que venía trabajando él solo, la empresa, podemos tener un inscripto, un monotributista, lo que fuere. Tengamos en cuenta que en sueldos la figura de empleador puede ser desde una sociedad hasta un autónomo, y dentro de autónomo inclusive el monotributista. Así que en tanto y en cuanto le den los parámetros de costos, no va a haber ningún inconveniente. Así que cuando hablamos de empresa que se inicia, puede ser una empresa que justo se da todo junto, que arranca,
o bien que ya venía, pero se inicia en sueldos. Si es ese caso, obviamente, bueno, a ver, nuestro para atrás no hay nada que revisar, y en ese momento será sentarse a definir lo que ya hablábamos con respecto a los convenios, que no es un tema menor, porque va a ser el determinante primero de mis básicos, o sea, de mis sueldos básicos, y segundo que después va a ser el determinante de los aumentos y de los distintos condimentos en particular que tenga cada uno de esos convenios. Esto no es, y vuelvo a decir lo mismo, no es una cuestión de elección que uno hace, sino que es una cuestión que corresponde, y uno se sentará con el cliente y evaluará, y obviamente tomará la decisión que el cliente finalmente considere que es la que mejor le sienta. Pero ¿qué pasa si lo que tenemos ante nosotros es una empresa que ya está en marcha, con sus nóminas y demás? Bueno, sí me parece importante que cuando vamos a definir cuál va a ser nuestro trabajo, tengamos de alguna manera una limitación en cuanto a las liquidaciones anteriores. Por un lado, hay empresas que a veces piden directamente, mirá, yo quiero que revises 2, 3 meses, cotizámelo. Siempre, obviamente, cuando uno va a incorporar esa empresa que ya se viene liquidando, ¿uno qué va a hacer? Le va a pedir a la empresa, bueno, pasame el libro de sueldo, pasame los recibos, así yo la cargo en mi sistema, y cuando uno va cargando, ya uno va verificando qué cosas, o ya uno va viendo qué cosas coinciden, qué cosas... Porque, a ver, en los que no coinciden podemos tener dos cuestiones. Podemos tener cuestiones de criterio, porque las hay, creo que hay tantos criterios como empleados en algunas cosas, y podemos encontrar cuestiones que no son cuestiones de criterio, sino cuestiones que por ahí no venían bien. Un ejemplo que a mí se me ocurre mucho, que muchas veces veo, es que no se consideran bien los promedios de las remuneraciones variables, o que no se consideran en todas las licencias. Bueno, ¿cómo me manejo yo cuando detecto esas cuestiones? Claramente, y vuelvo a lo que decía Juan, yo no puedo por motus propio tomar la decisión de cambiar un criterio. Sí tengo que dar aviso de decirle a la empresa, mira, esto que están haciendo, ustedes lo vieron, lo revisaron. Yo soy como muy cautelosa con esto de decir, esto está mal. Me gusta ser como un poco más cautelosa, como ver, salvo que sea algo muy grotesco, que digamos, no sé, o sea, una cosa que sea indefendible, incuestionable, sino me gusta como ser un poco más delicada, ver cómo se llegó a ese punto, y claramente hablar de ver qué quiere hacer la empresa, si quiere corregirlo, si quiere dejarlo como está, pero es importante que uno, en ese periodo de adaptación, en esos primeros meses donde incorpora a esa empresa, ya le marque a la empresa, esto para mí no está bien, esto habría que hacerlo así, esto así. A veces va a pasar, obviamente, que no vamos a encontrar, depende del tamaño de la empresa, no vamos a encontrar por ahí todos los errores en el primer momento, porque a veces también son cosas que tienen que ir transcurriendo. Pero sí es importante ir marcando en esos momentos esas cuestiones que vemos, porque si nosotros las pasamos de largo y decimos, bueno, esto lo liquidaba mal, pero lo sigo liquidando así, en algún punto es como que nos compramos ese error, porque no lo marcamos en el momento en que teníamos que señalizarlo. Así que es importante eso, y claramente esto va a chocar con lo que ponemos ahí, el famoso derecho adquirido del empleado, ¿no? Si nosotros de repente encontramos que un empleado estaba cobrando un adicional, supongamos de convenio, que no le correspondía, por decir algo que se me ocurre así ahora. Y bueno, será algo que uno podrá mencionar, llamado al abogado, y bueno, evaluarán qué se hace. A veces las empresas que hacen, bueno, los que ya están listos, perdí, al piste, lo sigo así. Algunas empresas, ojo, que a veces dicen, bueno, no, lo resuelven, y ¿qué hacen? Muchas dicen, bueno, en los nuevos empecemos a liquidar como corresponde. Pero bueno, lo importante creo que es el marcarlo. Me parece que el momento de incorporación de un cliente, una vez que uno ya tuvo la aceptación, que ya hizo toda la evaluación que hicimos nosotros, los tiempos, puso los honorarios que quería, le sumó el 30%, cláusula de ajuste, todo, está contento, bueno, a la hora de liquidar, es importante esto, ¿no? Nuestro trabajo empieza desde ese momento cero en que estamos incorporando la empresa, y
anotar todas esas cosas que nosotros veamos como posibles errores o posibles cuestiones de criterio para mencionar. Definir obviamente las fórmulas de liquidación. Yo en la medida que liquido voy viendo que esas fórmulas que venía trayendo, a veces pasa también, por ejemplo, se me van ocurriendo cosas mientras hablo, ¿no? La antigüedad, ¿no? Se calcula, a veces está corrida, es un punto que muchas veces cuando uno arma la fórmula dice, pero ¿por qué no me da? Y claro, empieza a hacer números, a meter, a sumar, a restar, y termina llegando, o no llega nunca. Bueno, son Además, la cuestiones. antigüedad es uno de esos temas que depende mucho del sindicato en el que estás, porque hay sindicatos que lo toman de una forma, hay sindicatos que lo toman de otra. Entonces, en este momento se me ocurre, hay uno que, digamos, no sé si dar los nombres de los sindicatos o no, pero digamos, hay uno que vos liquidás todo el año con la antigüedad que tenías al 31 de diciembre del año anterior. Sin importar qué es lo que pase después durante todo el año, y si, digamos, en ese año cumplías 2 años, no, bueno, te sigo liquidando con un año, porque el 31 de diciembre vos tenías un año. Entonces, bueno, también tiene que ver con si quien liquidaba conocía esa cuestión específica de ese sindicato o no. Eso también, digamos, el hecho del conocimiento por ahí del convenio permite, digamos, ir arreglando con el tiempo, por ahí decirle, mira, corresponde esto, hoy no lo estás haciendo, lo iremos arreglando a medida que vaya transcurriendo. Muchas veces hago eso yo. Total. No te quiero robar letras, Juan, pero eso, viste, tiene que ver con esta cuestión Sí. de no son todos los sindicatos iguales. No, Entonces, no. a veces nos encontramos con cosas que decís, no, pero esto en realidad es del sindicato de supervisores de metalúrgicos, y yo estoy liquidando construcción. Claro. Y pasa, que uno encuentra esas cosas chinas cruzadas, y nada, y es producto capaz de que en su momento no se identificó bien eso. Bueno, información que vamos a tener que pedirle al cliente, información referida a los promedios, esto sí o sí se lo vamos a tener que pedir. Acá tenemos un problema, me ha pasado de todas las transiciones habidas y por haber, transiciones amigables donde me pasan toda la información, y me ha pasado de transiciones no tan amigables donde, y bueno, me tengo que poner yo a armar Excel y a copiar cuánto tenía de horas extras. Acá lamentablemente, y vamos de nuevo un poco como lo hablábamos con las inspecciones, y bueno, serán trabajos previos que uno a veces dice, bueno, ya está, los hago, o evaluará si es mucho trabajo el que tiene que hacer, y al no tener la información traspasada como corresponde, si bueno, si tiene que ver alguna adicional o no, pero sí lo importante es que la información esté en condiciones óptimas para que cuando yo arranque, la liquidación quede, por lo menos quede como yo la quiero, y obviamente con estas marcas de las diferencias de criterio definidas o conversadas con el cliente en función a qué hacemos. ¿Las corregimos ahora? ¿Las corregimos mientras va transcurriendo? ¿O quedan como derecho adquirido y vamos? Así que, como verán, no es solo la idea de, bueno, ¿qué proponemos? Una vez que estamos adentro, es qué primeros pasos vamos a dar, lo que estamos viendo. Y solo algunas cuestiones para esa empresa nueva, que recién arrancaba como empleador y que muchas veces se nos escapan, y a no olvidarnos, o que son muy comunes. Bueno, ya las hablábamos en realidad, ¿no? Contratación de RT y de seguro de vida. No me voy a ir más porque esto lo vamos a ver ahora específicamente con los tips, si no me equivoco, ¿sí? Definición sobre sindicatos, ya lo hablamos, no vamos a volver a mencionar. Sí me parece importante o interesante la famosa consulta esta del monotributista, sobre todo por ahí cuando son empresas que recién comienzan, empresas chicas, está esta consulta y acá puedo en lugar de para ahorrar, bueno, a ver, vamos de nuevo a lo que decíamos, ¿no? Primero el asesoramiento, acá no sé si es como el asesoramiento al abogado, sí quizás si ya tengo un monotributista ahí en nómina dando vuelta, pero tener en cuenta que la relación laboral no solamente pasa porque a veces ¿qué nos dicen? No, pero mirá que no me factura a mí solo. Acá. Bueno, ojo que
que la relación laboral no solo se define por la facturación, no solo se define por un hecho. Entonces, el hecho de decir, bueno, contrato un monotributista, si no se cumplen estos criterios que tenemos ahí, dependencia económica, jurídica, técnica, no me quiero ir por las ramas, pero son como los 3 criterios que se miran a la hora de decir si una situación es monotributista o relación de dependencia, siempre cuando esto ya llegó a mayores y ya hay un conflicto de fondo, pero donde lo que se mira justamente es, bueno, porque depende cuál es el empleado, entre comillas, si solamente es la cuestión de me facturaba correlativo, le depositaba el sueldo todos los meses, le depositaba el SAC, que también pasa, Vacaciones. Vacaciones, venía a mi oficina, cumplía un horario, estaba bajo mis órdenes, hay muchos subtemas que se miran para definir si se trataba de una relación laboral y correspondía. Entonces, ante la consulta de, ¿puede como monotributista tener en cuenta todo este espectro de contingencias? No pasa solo por el hecho de decir, no, pero mirá que tiene otros laburos, y entonces, porque claramente cuanto más profesionalizado es el trabajo, se hace más desdibujada la situación del monotributo y la relación de dependencia. Pero no pasa solo por un tip, por no me factura correlativo. Son muchos los elementos y es importante vamos de nuevo a lo mismo, marcar la situación para evitar contingencias futuras. Entonces, si estamos en ese momento de inicio y llega esta famosa consulta del monotributo, tratarla obviamente con la delicadeza y el cuidado para evitar futuros conflictos. Porque cuando arrancan todos son amigos y todo está bien y todo funciona, y el problema surge después cuando no nos ponemos de acuerdo con las cuestiones. Siempre yo recomiendo en ese caso dejar sentado que tiene que hablar con el abogado amigo al respecto, porque eso, digamos, que siempre voy a lo mismo. A mí no me gusta que se metan en mi trabajo, no me gusta meterme en el trabajo del otro, y cuando vos te metés en el trabajo del abogado, después el abogado no lo puede defender y el que termina lastimado por querer ayudar al cliente es uno. Entonces, digamos, desde ese lado, siempre hay que dejar sentado esta cuestión de, es complicado, puede llegar a funcionar, pero terminé de confirmarlo con el abogado, que es cuando empiecen a llegar las cartas documento, el que las va a tener que contestar. Totalmente. Bueno, y algunas cuestiones desde nuestro punto de vista, supongamos que veníamos tranquilos, liquidando sueldos, quizás alguno chiquito, ¿qué nos parecía como consulta importante a tener en cuenta con respecto al sistema? Tengo dando vueltas una notificación que me está... Ahora voy a ver si puedo... Algo que nos pareció muy importante con Juan y que nos pusimos de acuerdo, que me parece que está bueno como mencionarlo, es cuándo empiezo o cuándo busco un sistema de liquidación, o qué buscar en un sistema de liquidación, y los dos coincidimos en una palabra que es versatilidad. ¿Puedo estar liquidando con un Excel? Claramente que lo puedo hacer. Yo sé que hay gente que liquida con un Excel, me está trastornando. Yo sé que hay gente que liquida con Excel, se puede, claramente, pero obviamente que cuanto mayores sean las nóminas que yo maneje, seguramente termine recurriendo a algún sistema. Y lo que sí a nosotros dos nos pareció desde nuestra experiencia como lo más importante es que el sistema nos permita de alguna manera ir a la par de la agilidad que se manejan en cuanto a las normas y a los gremios y a ganancias en nuestro país. Entonces, un sistema que, la pieza fundamental es un sistema que nos permita poder cumplir con nuestras obligaciones, pero cuando tenemos estos cambios que son de la noche a la mañana y que cada vez son peores, porque AFIP están notificando sábados y domingos, bueno, que lo podamos acompañar en esa misma velocidad y que no estemos atrapados en no lo puedo implementar porque me está faltando el soft. Entonces, la versatilidad es fundamental. Perdóname. Sí. No nos olvidemos lo que pasó al principio de la pandemia con la resolución del ministerio, que el día no 30, el día 30 dijeron, no, todo eso que pasaron 20 días haciendo para poder liquidar no remunerativo, no va.
vuelvan todo para atrás. O sea, en ese contexto también uno tiene que, digamos, cuanto más versátil es lo que vos manejás. De hecho, yo en el estudio nuestro, con mis socios, elegimos el sistema para sueldos y después con ese sistema usamos todo lo demás. Pero lo elegimos por los sueldos, o sea, esa fue la cuestión por la que elegimos el sistema. Es que me parece que a nivel sistemas es la parte más dinámica, si se quiere, que podemos llegar a tener. Obviamente que hay cambios, ahora sobre todo se viene lo que es IVA digital, pero es la parte más donde nos puede pegar más fuerte el dinamismo de la realidad día a día. El no remunerativo va a pasar a la historia, sí. Eso fue. La pasé muy mal esa semana. Muy mal. Y dormí muy poco. Bueno, y como para finalizar en esta parte, sí, definir los accesos a la clave fiscal, sobre todo si no vamos a estar haciendo la parte integral del cliente, a mí me parece que es más piola trabajarlo desde la delegación cuando hacemos sueldos exclusivos, esto como comentario, o sea, por una cuestión de limitar los accesos, yo sé los servicios a los que puedo requerir, declaración en línea, simplificación registral, mis retenciones. Hay como un cierto paquete de servicios y con eso uno puede llevar sueldos. Claramente si la empresa le voy a llevar impuestos, societario, contable, todo, obviamente que manejo la clave y después veré yo cómo la administro internamente, pero si solamente la empresa me está pidiendo cotización de sueldos, yo por lo menos acostumbro a, bueno, de alguna manera circunscribo mi trabajo a los servicios que necesito. Eso es como una cuestión así de color, digamos, si se quiere. Bueno, Ahora me van a Juan, escuchar un hablé un poco más a montón. mí. Ahora me van a escuchar un poco más a mí. Bueno, que digamos, un poco fue la idea de decir, bueno, ¿qué podemos hacer en esta primera presentación? Y fue la cuestión de decir qué hacer cuando uno empieza. Y además esta cuestión de darles una mano de decir cuáles son las cosas que o por ahí, digamos, en el planteo inicial que hicimos con Gaby fue, bueno, cosas en las que nosotros por ahí nos equivocamos, o cosas que cuando recibimos clientes vimos esos errores, cómo nosotros podíamos, digamos, pasarles ciertas cosas para que no les pase lo mismo. Digamos, esa fue un poco la idea charlada, digamos. Pasamos a la siguiente, que decidí empezar por acá, jornada reducida, porque me lo he encontrado mucho, Gaby. Agarrar clientes que ya estaban en funcionamiento con empleados en jornada reducida y que la remuneración 4 y 8 no estuviera modificado. Y dentro de las Nada. cosas que uno habla que está mal, es esta. O sea, hay una ley específica, ahí está nombrada la ley 26474, que me pareció remarcar más estos dos puntos. Uno es esta cuestión de los 2/3 de la jornada, porque por ejemplo he visto a liquidaciones de jornada reducida de 7 horas, cosa que te estás clavando, le tenés la espada de Damocles en la cabeza porque ese empleado le estás diciendo te liquido por 7 horas, te liquido parcial, y en realidad hay una ley y en cualquier convenio te obligan a liquidar por jornada completa, o sea, tenés un riesgo con el empleado, con el sindicato y con la FIP. O sea, es un riesgo con todos porque vos estás declarando mal y encima liquidando mal. O sea, si bien hay cosas que pueden ser de criterio, esta es una de las que está mal directamente. Va en contra de la norma, digamos, podemos decir. Por ahí mal suena feo, estamos yendo contrarios a la norma. Y después, el otro tema que tiene cuando uno tiene el empleado en jornada reducida, esta ley, la 26474, los aportes y las contribuciones a la obra social tienen que ser por jornada completa. O sea, más allá que el empleado trabaje 1 hora, 3 horas, 5 horas, 6 horas, si la jornada es de 9 en ese convenio, en los cuales uno puede entrar dentro de la jornada reducida, debe pagar el empleado sus aportes, o sea,
el empleado también se ve afectado por esta cuestión, porque el empleado debe pagar sus aportes por jornada completa y el empleador también. Yo acá puse una capturita de un recibo de sueldo para que se vea que el aporte está hecho por el doble, porque era una media jornada. Hice la captura del recibo de sueldo y la captura del 931, declarando los aportes y las contribuciones en la remuneración 4 y 8 en el 931, para que quede correctamente declarado, digamos. Yo no sé si te pasó, Gaby, lo mismo que a mí, pero yo he recibido clientes con empleados y liquidando todo directo y ya, viste, arrancar mal, viste, decir, bueno. Estamos complicados. Claro, sí, este tema de decir, bueno, sin atacar al colega, digamos, que es lo que uno no debe hacer, digamos, encontrarse con esto, que bueno, sí, esta es una cuestión que desde que está esa norma, que es del año 2009, si mal no recuerdo, o sea, es de esas cosas que uno dice, hace poco pasó y que, y que en realidad ya tiene Es como una 10 vida. sí, hace ya como 10 años, digamos, hay que liquidarlo de esta forma. Sí, tengamos en cuenta que a mí lo que me ha pasado además es que, y es serio, no los atiende la obra social, Clara. Entonces, y siempre, a ver, el destino a veces se confabula para que suceda de la peor manera, y a veces uno se encuentra con que el empleado que justo necesitaba la cobertura estaba dentro de ese problema. Entonces, eh, tenemos dos problemas, o te enterás primero cuando haces la revisión, pero en algunos casos pasaba esto, ¿no? No reciben la atención médica, directamente no los atienden, o sea, en el sanatorio les dicen no te están haciendo los aportes que corresponden y no los atienden. Y segundo, también te enterás que a veces pasa con el juego del mínimo, porque el problema también es, bueno, ¿cuál es el mínimo del convenio? Y a veces te caen las sábanas de inspección de las obras sociales que las tiran por sistema y que no controlan nada. Por ejemplo, no controlan si es una empresa donde, no sé, es una empresa que es otro gremio y que el empleado hizo opción, entonces el mínimo de referencia que uno está mirando es otro. Eso me ha pasado, porque uno no puede estar en una empresa mirando los mínimos de todos los convenios. Uno maneja de su referencia y sobre esa bajada lo traduce. O no contemplan, por ejemplo, que me ha pasado que me reclamen un empleado que estuvo todo el mes con licencia sin goce. Y me reclamaban el mínimo. Y digo, bueno, no, o sea, digo, ya empezamos a mezclar todo por todo y vale todo. Claro. Pero sí, ahí es muy importante cuando uno declara en el 931 ponerlo, porque si cuando uno carga en el 931 le pone la licencia, le mandás la nómina del... la pantillita. A ver, te tenés que tomar el trabajo, porque ellos no lo hacen, ¿sí? O sea, te tenés que tomar el trabajo vos de imprimir la pantallita y mandársela, pero digamos, es ese tema, sí, o sea, y además me ha pasado de tener ese tipo de problemas de que vos decís, pero está bien declarado y que generen un tema, no sé, con la lastimadura del hijo de un empleado, porque a veces, o sea, hay cosas que uno dice, no las medís, pero influyen en esas cosas. Cuando el empleado está nervioso porque el hijo necesita operarse y la obra social te salta con estas cosas. Entonces es fundamental hacer liquidar correctamente esta parte. Por eso arrancamos por me pareció que era el más importante y hacer mucho hincapié sobre ese. Primero por haber recibido liquidaciones que no lo hicieran, y segundo porque genera ese tipo de cosas, o sea, problemas con un empleado que en la obra social le dicen que el empleador hace las cosas mal, predispone mal al empleado con el cliente nuestro y el cliente nuestro con nosotros, ¿no? Obviamente. Así que, pero bueno, pasamos a la Tip siguiente. número 2, vamos. El tips número 2. Vacaciones, gran tema, ¿no? Acá elegí estos 3 puntos que digamos que son típicas consultas. O sea, me ha pasado mucho de
por ejemplo, acá puse peluqueros, tengo cliente peluquero, que sepa que apenas termine la pandemia voy a ir. Todo este tema del aislamiento sin peluquería, ya voy a ir. El periodo vacacional, por ejemplo, este tema de que no o sea, siempre se dice, habitualmente se dice que se empieza siempre un lunes, pero en realidad de lo que habla la norma es el primer día hábil posterior a su descanso habitual. Y digamos, el rubro de la peluquería tiene esta cuestión específica de que los fines de semana trabajan. Entonces, generalmente ellos los lunes es el día de descanso, entonces empezaría el martes en las vacaciones. Y no es que se esté haciendo algo mal, sino que es esta cuestión de decir, es en base al periodo de descanso habitual, y si tiene un feriado, al día siguiente, o sea, es el primer día hábil después del descanso habitual del empleado. Lo de que hay que abonarle de manera adelantada, porque es una típica pregunta. El empleado se va de vacaciones, ¿cuándo le tengo que pagar? ¿Cómo? Bueno, explicar esto también, capaz dentro de cuando uno coordina el trabajo, cuando empieza, coordinar el tema de las vacaciones, que traten de avisártelas con 15 días de anticipación, o sea, que traten de coordinarlas antes con los empleados para que uno pueda mandarle la liquidación con tiempo. Después generalmente el jueves te llaman y te dicen, che, mañana sale de vacaciones tal, mandame el recibo. Pasa hasta en las mejores familias. Pero bueno, o sea, digamos, tener en cuenta esta cuestión de que la liquidación de vacaciones, al tener que pagarla antes, coordinar tratar de generar una coordinación con el empleado para poder hacer eso. Y después este tema del desdoblamiento de las vacaciones. La norma es bastante explícita en esta cuestión de que solamente un tercio del periodo vacacional es lo que se puede desdoblar, porque me ha pasado el cliente, no, se quiere tomar de a 3 días enganchándolo con feriados y se termina tomando 40 semanas al mes, al año. No se puede, o sea, en teoría vos lo que podés hacer es desdoblar hasta un tercio y después ese tercio que vos desdoblaste tiene que ser continuado también. Siempre las vacaciones son días corridos y esos días corridos, digamos, suponete, tenés 21 días, bueno, del periodo vacacional de 21 días puedo separar una semana. Después esa semana la puedo separar en 3, no, esa semana es otro periodo, pero esos 2 periodos no deberían separarse. Después queda en cada empleador y en su relación con cada empleado si quiere mejorar esa situación y que el empleado se tome siempre enganchando feriados cada día 2 o 3 días. Es una cuestión, digamos, que puede tomar decisión el empleador para generar buen ambiente de trabajo o alguna cosa, pero ya, o sea, digamos, tiene que entender que siempre es en beneficio del empleado y nunca en beneficio del empleador esa mejora, o sea, esa cuestión de poder separar hasta un tercio. No sé si querés agregar algo más a las vacaciones. Sí, una cuestión a tener en cuenta, vacaciones es uno de los puntos que mencionábamos antes de hay que mirar bien cada sindicato, porque Sí. vacaciones suele ser un tema que los sindicatos levantan y le ponen su nota de color. Hay muchos sindicatos que modifican días corridos por días hábiles, por ejemplo, Sí. O muchos sindicatos que tratan el tema del desdoblamiento. Claramente muchos que lo van viendo en función de la particularidad de su actividad. Entonces, vacaciones, estas son como las líneas generales de la ley de contrato de trabajo, pero es un tema que se trata mucho en los convenios. Entonces, Sí. no nos quedemos solo con la ley, porque nos podemos encontrar con algo bastante distinto a veces en los convenios. Así que es importante el complementarlo. Bien, en eso que acabas de decir se me vino a la cabeza, hay uno de los convenios que, por ejemplo, tiene un divisor distinto. Claro, sí. Que si no lees la parte del gremio, o sea, podés ir a liquidar vacaciones y Choferes. equivocarte, choferes de camiones. El mismo de la antigüedad, Perfecto. Sí, sí, rara. sí. Tiene unas cuantas Claro, cosas raras. tenés razón. Sí, sí, Tiene sí, unas sí, cosas cuantas total. innovadoras, por decirlo de alguna forma. Sigamos. Al siguiente, que creo que era... tope indemnizatorio. Bien, acá es un gran tema,
si bien justo llega en un momento en el que generalmente empleador y empleado o no se llevaron bien, o digamos, el tope indemnizatorio. Esto es más que nada para evitarse grandes discusiones con abogados que te van a llamar y te van a decir un montón de cosas a la hora de que vos estés liquidando una liquidación final. Y remarquemos esto, generalmente te va a pasar con alguien que gana mucha plata. Entonces te va a traer su asesor que te va a querer decir, digamos, todo lo que vos le tenés que liquidar porque es lo que le corresponde y un montón de cosas. Entonces, desde este lado me gustaba agarrar esto para decir, bueno, estas 2, 3 cositas, tenerlas en cuenta para que no te hagan perder tiempo, porque volvemos a lo mismo. Nosotros vendemos tiempo, un asesor de alguien que quiere llevarse plata y qué sé yo, y que está peleado con tu cliente y que un montón de cosas, te genere esa pérdida de tiempo innecesaria, ese malestar y un montón de cosas. Por eso, tener en cuenta que hay un tope para convencional, digamos que es 3 veces el promedio de los sueldos de la actividad, ¿sí? O sea, suponete, si los camioneros tienen un promedio de 30.000 pesos, vos no podés pagar, o sea, supuestamente el tope indemnizatorio diría que 3 veces ese valor es el tope indemnizatorio para cualquier persona que trabaje en la actividad de camioneros. Por año de antigüedad, ¿sí? Eh, eso es lo que dice el tope indemnizatorio. ¿Qué pasa? Puede haber un gerente, un CEO que trabajó en una empresa de camioneros y que ganaba 600.000 pesos por mes, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa persona, obviamente, si la echás, el tope indemnizatorio está, o sea, está vulnerado. Entonces, marcamos 2 grandes excepciones para que tengan en cuenta en el caso del tope indemnizatorio. Uno, el fallo Bisotti, que aquellos que digamos, en la facultad, los que pasaron derecho laboral, el fallo Bisotti creo que no hay forma de pasar por derecho laboral sin que te lo nombren, en el cual le pone un tope a esta cuestión de cuánto me pueden sacar a mí de mi indemnización, porque si yo gano 600.000 pesos y el tope de la actividad es 90.000, o sea, por año me van a pagar, ¿cuánto es? No sé, como la 6ª parte de lo que me correspondía por mes. Entonces, digamos, el fallo Bisotti lo que dice es, no se puede ver vulnerado ese sueldo mensual que yo tomo como base para la indemnización en más de un 33%. Entonces, si yo ganaba 600.000, le resto el 33% y ese pasa a ser el tope indemnizatorio según el fallo Bisotti. Y después, por otro lado, este que también nos pareció importante remarcarlo, es que bajo ningún concepto la indemnización puede ser menor a un sueldo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo gano 600.000 pesos, el fallo Bisotti me dice que el tope es 450.000 y el de la actividad me dice 90.000, si yo no puede ser bajo ningún concepto, toda el tope indemnizatorio no puede ser menor a 600.000 pesos. O sea, mínimamente un año, o sea, mínimamente un sueldo en la indemnización se tiene que cobrar, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Aplico Bisotti directamente? No. O sea, esto es para cuando yo supero el tope indemnizatorio. O sea, la primera condición que se tiene que dar es superar el tope indemnizatorio. Una vez que se supera el tope indemnizatorio, analizar cuánta diferencia tengo entre lo que me corresponde y el tope indemnizatorio. Ahí recién, cuando esa relación sea superior al 33%, recién ahí es cuando se aplica el fallo Bisotti o teniendo en cuenta esta cuestión de que la indemnización no puede ser menor a un sueldo. No sé si querés agregar algo o... Sí, una cosa que uno ve muchas veces y que es general es, tengan en cuenta que acá solamente hablamos de tope indemnizatorio, que está bueno, y no necesariamente el sueldo que es base de la indemnización por antigüedad va a ser el sueldo del preaviso, ni va a ser el sueldo de la integración mes-despido. Cada instituto, o del aguinaldo, por así decirlo, cada instituto tiene sus reglas de juego, están en la ley de contrato de trabajo, esto no es un desglose del 245 con el cruce del fallo Bisotti,
y preaviso de integración también tienen sus reglas de juego. Entonces, en esta cuestión de me llama el asesor, a veces en simplificar, de repente estamos todos con el mismo sueldo y cada uno tiene sus instrucciones y hay que mirarlas para liquidar como corresponde cada uno de los puntos. Bien. Seguimos. Periodo de prueba. Este también. Preguntas de los clientes de esto siempre hay muchas. La realidad es que el periodo de prueba son los primeros 3 meses de la relación laboral. Pero siempre hay que decírselo al empleado, que los primeros 3 meses son periodo de prueba. ¿Sí? Y esto es importante, porque si uno no lo expresa, se entiende que el empleador no lo, digamos, no hizo caso de tomar esa opción. ¿Sí? Entonces siempre es bueno expresar y dejar sentado que los primeros 3 meses el empleador tiene esa potestad. ¿Sí? Acá agregué que aplica una sola vez, porque ¿qué pasa? Digamos, si yo tomo un empleado 2 meses, dije, no me sirvió, lo saco, y después lo vuelvo a contratar, ese empleado ya no tiene periodo de prueba. O sea, ese empleado se considera que ya está contratado y que, digamos, si lo quiero echar, ya no corre la indemnización del periodo de prueba, sino que corre la indemnización de la normal, ¿sí? Como el despido sin causa. Si hay causa, ¿no? Eso lo descontamos. Acá estamos hablando de los casos en los que el periodo de prueba puede ser llamado. Otra cuestión es el periodo de prueba. Es tiempo de servicio a los efectos de todas las cuestiones de la relación laboral, el cálculo del aguinaldo, las vacaciones y las indemnizaciones propias del periodo de prueba. Y esta cuestión de que sí hay que tener mucho cuidado de si vos estás permanentemente tomando empleados, o sea, sos un call center, tenés 4 teléfonos y das de alta 4 telefonistas, los echás a los 2 meses y medio, das de alta 4 telefonistas, los das de baja a los 2 meses y medio, es una cuestión para que algún ente de control pueda venir a ejecutarte algún tipo de sanción por abuso del estatuto del periodo de prueba, porque se puede llegar a considerar que se está evitando registrar correctamente a los empleados. ¿Alguna cuestión que te parezca que digamos importante? Yo elegí estos, pero capaz alguno más querés agregar. No sé si siempre te pasa, a mí me pasa mucho, acordarse que en el periodo de prueba rige un preaviso de 15 días. 15 días. Pasa mucho de mandar la liquidación final y que te digan, pero ¿por qué hay una indemnización si está en periodo de prueba? Bueno, Sí. esa indemnización, esa va. Claro. O sea, en periodo de prueba va el preaviso de 15 días, lo que no va es la integración mes de despido, acompañando el preaviso, que es lo que uno está acostumbrado a ver, pero la de los 15 días de preaviso va. Y las Después, si no se la quieren quitar, es otro tema. vacaciones no gozadas, aguinaldo, o sea, Pero digo, el que a mí siempre me dicen, pero ¿por qué el preaviso? Los 15 días de preaviso van, y sí, o sea, siempre lo preguntan, porque, pero sí, es periodo de prueba. Sí, es periodo de prueba, no es que lo podés echar como si no hubiera pasado nada. Sí, bueno, seguimos con el siguiente. Feriados en quincenales. Esto es un gran tema. Mi mujer me ha consultado porque en el trabajo de ella tienen quincenales, y me acuerdo que una vez se peleó con el que liquidaba sueldos porque decía que esto no era así, los feriados. Entonces me pareció que era algo para agregarlo, solamente por eso. Así que, pero bueno. Los jornalizados, o sea, aquellos que cobran por hora, el feriado es como que se paga siempre. Lo mismo que el mensualizado, o sea, en el mensualizado siempre se paga el feriado, pero queda embebido en esta cuestión de los 30 días, ¿no? O sea, no es que es algo distinto, no, es exactamente lo mismo. O sea, en el mensualizado se paga, ¿por qué?
Porque en el mensualizado, sábados y domingos se pagan igualmente, entonces cuando cae un feriado en un día no laborable, también o sea, es como que está pago, no se pone expresamente en el recibo, pero está pago ese día. Entonces, en el jornalizado es necesario agregar esta cuestión de demostrar que esas horas de ese feriado se le abonen al empleado. En caso de que las trabaje, hora extra al 100%, digamos, como dice la norma. Hay algunas cuestiones con respecto a días del gremio, que se consideran como feriado, en los jornalizados ahí es ir al convenio, leerte qué dice el día del gremio, porque están los que le tenés que pagar un valor fijo explícito, más las horas del feriado, y si lo trabajan, le tenés que dar el brazo, más o menos, en algunos convenios. Pero, digamos, la cuestión esta es de decir, los feriados en quincenales tienen que abonarse las horas habituales de trabajo del feriado al empleado. Es algo que, digamos, que creo que pertenece a las cosas de no hacerlo, está mal. O sea, así como, digamos, estamos remarcando cosas que, digamos, alguna puede llegar a tener algún criterio distinto, o tratar de zafarlo de alguna forma. Esto es así, o sea, el feriado en el quincenal lo tiene que cobrar. Tiene que figurar hora feriado o feriado sin trabajar, lo que sea. Sí, pásalo. Bien. No, está bien. Esto fue, si querés comentarlo vos, si querés, lo tenías ahí anotado del alta de la RT. Esto en realidad lo puse porque me acuerdo la primera vez que me vino en un cliente de estos que tomás, que no sabes realmente qué pasó. Esta es una de las cosas a mirar. O sea, cuando vos tomás un cliente que ya tiene empleados dados de alta, recomiendo revisar esto, porque cuando te llega y es la primera vez que te llega y no sabes qué es, el cliente te odia mucho a vos, porque en ese momento encima representás vos ese tema. Y a mí me pasó que encima no sabía qué era, no entendía de dónde venía. Y como no sé si se lee abajo el texto, tiene un 150% de multa, o sea, es un número que, digamos, es preferible pagar la RT. Además, generalmente hoy en día, bueno, nosotros en el estudio tenemos nuestro productor amigo y digamos, como estudio es bueno digamos, juntarse con algún productor de seguros de confianza y que con el que uno pueda trabajar, que te dé la facilidad para que estas cosas salgan rápido, porque es fundamental que la empresa o sea, es fundamental tener la RT porque es una de las obligaciones que tiene el empleador por norma, y además no tener RT por 1 o 2 meses, por ahí tiene la suerte que no le pase nada a ningún empleado, pero es un riesgo fantástico, o sea, porque si haces las cosas mal, o sea, te agarra el empleado, o sea, es un riesgo muy grande para el empleador no tener RT. Entonces, cuota omitida es el nombre que yo elegí, tiene que ver con esta cuestión de, por 2 cosas uno puede tener empleados en relación de dependencia y no tener ART, por no haberla contratado, y hay gente que no paga, y digamos, llega un momento en que la RT dice, ya te intimé, no me pagaste, te intimé, no me pagaste, te doy de baja, y ahí pasa a tener, digamos, empleados en relación de dependencia sin tener ART. En cualquiera de las 2 situaciones es que pasa esto de la cuota omitida de la ART. En algún momento, en los inicios creo que había que hacer una denuncia o algo. Hoy en día ya los registros de AFIP, el fondo de garantía tiene el cruce directo con AFIP. Vos diste de alta a un empleado, no tenés ART, a los 60, 90 días vas a tener la cartita. En el i-ventanilla de AFIP vas a tener la cartita con este texto que yo les puse ahí abajo y con el valor.
¿sí? Que es una alícuota según la actividad de la empresa. Toman de base de Sueldo. cálculo el sueldo que vos declarás del empleado, multiplican por esa alícuota por 1,5 y clavado te da el número de la multa que te intiman a ingresar. Y si no la pagás, a los 90 días te embargan. No andan con chiquitas. Ese es todo el proceso. Correcto. O sea, sí, creo que no dejé mucho espacio para agregar bocado, pero digamos, yo por eso muchas veces a los clientes, estos que uno tiene que andar diciéndole pagá, 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 con la RT lo primero que les digo es, pagá porque si se te cae, te sale el doble. O sea, es así directamente, o sea, la cuenta es esa. No es que no vas a tener RT y no pagás y te ahorras el seguro, porque hay algunos que piensan eso. No permitan que sus clientes piensen eso, porque existe esto, la cuota omitida de la RT. Bien, no sé si... Sí, esto es lo que hablábamos antes de, o sea, cuando me siento a hablar con el nuevo cliente o con esta empresa que va a empezar a tener empleados, ni bien se suscita la idea de decir voy a tomar empleados, bueno, ya contactarlo con el broker, si lo tiene uno, un golazo. Además hoy es todo, antes había que presentar documentación, hoy es todo virtual, así que se hace súper ágil, pero ni bien empieza a estar esta idea de voy a contratar un empleado, y a veces no es contratar un empleado, a veces es que el socio gerente tome también la figura de empleado, bueno, tener presente en ese momento en que a uno ya se lo plantean es, bueno, ok, hay que dar de alta la RT. Automáticamente, sin mucho lugar a dudas, hay que dar de alta para evitar la multa. La multa es de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, no la aplica la RT, así que, y además hoy es todo muy sistémico, entonces cada vez es más difícil quedar por fuera de esto. Y sí también aprovecho para repasen los seguros que tienen cada uno de los convenios, porque muchos seguros, no de ART claramente, porque la ART está cubierta y contenida por este régimen, pero sí lo que es vida, muchos convenios, cada uno tiene articulado cómo hacer la cobertura, digamos, de lo que es vida, más allá del obligatorio que se paga por el 931. Entonces, por mencionar el ejemplo acá más clásico, es comercio, que comercio hay que contratarlo por fuera, y comercio es bastante caro el no tener el seguro en caso de que uno lo quiera. Entonces, los seguros, la RT y el seguro de vida, es importante hacer la revisión de que estén en regla, y bueno, nada, y que estén cumpliendo con los del convenio, si requieren una contratación de uno o si requieren un descuento. En muchos casos los sindicatos lo que se hace es descontar el seguro, se paga la boleta sindical y es el sindicato el que lo contrata, con lo cual ahí en parte uno está un poco más liberado, con hacer la retención o la contribución, depende del caso que sea, ya queda. Bien. Seguimos con el siguiente. Bien, pago a obras sociales. ¿Sí? ¿Por qué me detuve acá? Hay gente que, digamos, o me ha pasado de recibir empresas con que hicieran pagos directos y después la diferencia de ese pago directo para pagarle a las otras obras sociales fueron y lo pagaron por el 931. ¿Qué pasa con esto? La FIP es simplemente, en el caso de las obras sociales, es una cuestión de decir, yo soy un agente de recaudación. Es como si fuera el Banco Nación para FIP, digamos, ¿no? O sea, yo recaudo. ¿A dónde envío el dinero? Agarro tu 931, veo cuáles son las obras sociales que vos me dijiste y lo que vos me das lo reparto entre esas obras sociales. Si yo le pagué aparte a una obra social, la FIP no lo sabe, ¿sí? Entonces, en caso de haber pagado una de las obras sociales que puedo tener, recordemos que cada empleado puede elegir su propia obra social. Entonces, en esas condiciones, el empleado, como puede elegir, yo puedo tener 10 empleados y puedo tener 10 obras sociales distintas. Puede llegar a pasar eso.
Y entonces, en ese caso, lo que serían, o sea, lo que uno debería hacer cuando tuvo que hacer el pago directo a una obra social es agarrar con este formulario que yo cargué ahí, el 120/A, pagarle a cada obra social, si se fijan ahí, está para poner el quit y del contribuyente y el código de la obra social. O sea, yo a cada obra social le tengo que informar cuánto le pago de aportes de obra social, cuánto le pago de contribuciones de obra social. Es un trabajo 10 veces peor que pagar todo junto en el 931. Sí. ¿Vale la pena hacerlo? Sí. Yo he recibido empresas que hacían pagos directos. O sea, la obra social principal la pagaban directo y la diferencia la pagaban por el 931. Eso me generó que hoy tengo 8 obras sociales reclamando la mitad de los pagos a la empresa. Y la empresa dice, pero si yo le pagué la mitad a la obra social principal y la otra mitad a través del 931. Sí, pero a mí la AFIP me dio la mitad de la mitad, porque porque la otra mitad se la dio a la obra social principal. Entonces, bueno, ahora estamos en pelea de pelearme con la obra social principal y pelearme con las otras 8 obras sociales. ¿Para qué? Para que los empleados, todos, ninguno se quede sin cobertura, porque en realidad, digamos, en definitiva, la plata está, el tema está en cómo se repartió. La obra social principal que reconozca que cobró dinero que no le correspondía, y las otras obras sociales que estén dispuestas a esperar que la principal reconozca que no le corresponde y se la dé a los otros, ¿no? O sea, algo, algo bastante complejo que vaya a pasar. Entonces, digamos, ¿cómo me ahorro yo este problema? Es este. Si yo en algún momento, por alguna cuestión especial, que puede ser que pase, si yo hago el pago directo a la obra social, después tengo que hacer todo el resto de los pagos con el formulario este para evitar ese problema. No sé si alguna vez te pasó, Gaby, pero que no te pase nunca. No tuve el gusto. Que no te pase no tuve el nunca, gusto. porque te juro que es hoy, eso es un problema que tengo hoy en pandemia encima, que no puedo ir a sentarme a la obra social principal y decirle, tenemos este problema, solucionémoslo. O sea, no se puede. Todo por mail que va bien es un lío. Con lo cual, ¿cómo se ahorran este lío que ahora yo tengo? De esta forma, usando este formulario, y de esa forma no tienen el problema. Bien, seguimos. El tema de obras sociales siempre tiene su vuelta de tuerca. Con esto, que nunca se olviden cuando hacen un plan de facilidades, que la obra social no entra en los planes de facilidades de AFIP. Eso iba a decir, ¿no? Es importante decirle al cliente porque a veces uno en un apuro mira el total del 931 y no es el total el que puede entrar. Obviamente es a ver, los conceptos que entran, que son los 2 de seguridad social, son los más importantes. A veces pasa que está esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que tengo que pagar sí o sí? Y cuando uno empieza a mirar, a entrecruzar leyes, la verdad es que dice, ay, no, o sea, es muy difícil lo que uno evalúa dejar por fuera. Obras sociales, claramente si uno lo deja por fuera, termina teniendo problemas de atención, pero no se puede meter en plan de facilidades, es fundamental no caer en eso, sobre todo porque quizás el cliente especuló con el financiamiento y no lo va a tener, y bueno, nada, y es todo un tema. Y una cosa que sí quería mencionar, que no sé si te ha pasado, el tema de tener que rectificar porque le pusimos mal la obra social a algún empleado, que pase de una obra social convencional a una jerarquizada o viceversa, por el famoso régimen de la opción, de la libre opción de obra social, y tengan en cuenta que tienen que hacer la reimputación del famoso ANSAL, ¿no? Al pasar de una obra social sindical a una jerarquizada, el ANSAL, que es el organismo que regula las obras sociales, se distribuye distinto, y en realidad me genera una compensación, me genera deuda en seguridad social, y me genera saldo a favor en obra social, porque el ANSAL es seguridad social en realidad. Entonces la AFIP me lo reclama y a veces se encuentran con, y capaz que tiene una empresa que, por ejemplo, es exportadora, rectificaron un tipo y por 300 pesos le está saltando que tiene una deuda. Bueno, se resuelve, cuentas tributarias, reimputación, es automático, se puede hacer por la página, así que siempre tengan presente que si tienen que hacer alguna rectificativa por obra social,
no se olviden de hacer esa reimputación, que si bien son más 300 menos 300, o sea que el saldo es 0, hay que hacerlo porque AFIP no me reclama lo que para ellos está en deuda. Bien. Buen dato. No lo había tenido en cuenta para pasárselos. Bien, contribuciones especiales. ¿Qué es esto? Hay una serie de actividades, ¿sí?, que está normado el decreto 633 hoy, porque en realidad, si se fijan las normas, son muy variadas el Son decreto. muy viejas. Muy viejas Y muy algunas. viejas. No, Muy, además, muy viejas. si te las pones a leer y a mirar, decís, ¿qué haces acá? Pero bueno, sí, están. Las normas hay que irlas mirando y, digamos, esta cuestión de decir, bueno, una vez en la vida, hacer un repaso de todas estas, para saber que el día que me toque una de estas, tengo que, digamos, eh, ir y encargarme que en el 931 estén los códigos correctos para que esa contribución especial salga. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, industria del vidrio, que encima vos vas a la norma y te dice industria del vidrio para confección y fabricación en ambiente cerrado, en no sé dónde, no sé qué. O sea, a ver, ¿pero qué Esperá, que pasa? ahora que están haciendo todos los vidrios para separar, Claro, bueno, hay que tener se cobra otra cuidado. relevancia. La industria del vidrio tiene un 2% más de contribución de seguridad social. Entonces, es esta cuestión de decir, esto es de las cosas que uno dice, se le pueden pasar a alguien, pero que, digamos, el hecho de que no se te pasen es lo que te da esa propuesta de valor que decíamos hoy. O sea, es, digamos, esta cuestión de decir, sumarle algo a la... O sea, es algo que uno dice, te va a tocar un cliente cada 40 que entre dentro de esta norma. Lo importante está en no fallarle a ese cliente, porque ese cliente no tiene la culpa de uno no querer ver 50 normas del año 74 para ver si alguna vez voy a tener un cliente dentro de eso, ¿sí? A ver, este tema de actividades riesgosas, jubilaciones anticipadas, o sea, todos los que tienen ese tipo de cosas, uno saber que, digamos, pueden llegar a tener esta cuestión de contribución incremental, sobre todo por esta cuestión de decir, como se van a jubilar antes, es normal que uno tenga que pagar más para poder cubrir esa diferencia en la jubilación, ¿sí? Esa es como una regla mnemotécnica para poder acordarse cuáles son las que, digamos, las que sí lo tienen. Igual hay una que es más normal. Construcción creo que es una. Eh, Después camioneros creo que también. Y choferes de taxi, no. ¿Cuál era la otra? Bueno, que son las que tengo en el estudio, digamos, que ahora me acuerdo. Pero digamos, lo importante es cuando uno tiene esas actividades, declararlo correctamente en el 931. Después, el mayor pago, el 931 lo calcula. No sé si ibas a agregar algo. Sí, construcción tengamos en cuenta que es el 5%, ¿no? Porque Ah, construcción no deriva de este decreto. Es bueno el tip de esto, ¿no? Si tengo alguna actividad que tiene algún régimen jubilatorio distinto, bueno, vengo y chusmeo a ver si está comprendida o no está comprendida. En realidad, si se fijan, eran todas actividades que tenían un régimen beneficioso y bueno, en el 2018 se decidió acompañar ese régimen con una adicional construcción, ojo que viene de mucho antes su régimen diferencial y hoy está en el 5%. bien. Y mira, y no lo puse acá y es bastante más habitual. No, Y es lo bastante más estaba habitual. buscando. Claro, Pero no sale del decreto, no, ojo. es del otro, es Eh, verdad. Pero bueno, por eso pensé que no estaba, porque no estaba el decreto, pero ya que lo mencionamos, sí saber que es un 5 y no que parezca que quedó al 2, digamos. bien. Sí, no, a ver, yo digamos, cuando las veces que lo fui y lo miré por esta cuestión, lo que me disparó fue este tema de decir, estos tienen un convenio especial de jubilación, generalmente los que encontré acá tenían esta cuestión de jubilaciones anticipadas, riesgosas y demás, y que por eso tenían la contribución adicional.
Así que, pero bueno, seguimos con, creo que quedan una o dos. Contrato a plazo determinado. Este tip me lo pasó Gaby. Me dijo, ponelo que está bueno. Esto de cuando uno tiene el contrato a plazo determinado, digamos, no olvidarse que si lo querés renovar, tenés que entrar a decir, esta relación continúa y generar una nueva. Porque cuando uno genera un alta contrato a plazo determinado, ya informa, como se ve en la que puse de ejemplo, se informa automáticamente fecha de inicio y fecha de cese desde el momento en que uno la hace, ¿sí? O sea, no es que, digamos, que existe la opción de poder hacerla o no, sino que cuando uno quiere decir que va a contratar a plazo determinado, tiene que poner fecha de inicio y fecha de cese. Si llegado el momento en el que esté finalizando esa relación laboral, deciden ampliarla por un periodo igual, hay que hacer un nuevo alta con una nueva fecha de inicio y con una nueva fecha de cese. En la fecha de cese, la FIP hace la baja automáticamente. Entonces, por eso es la importancia de poner digamos, el tema en decir hay que ir a hacer una alta nueva, es porque la FIP da la baja. Entonces, si vos te olvidas de hacer el alta nueva, ese empleado, digamos, está sin alta. Y es una falla formal a todo el tema este de tener a la gente correctamente registrada. No sé si querés agregar algo más, este fue tu tip, uno de los tips que vos me pasaste. Con eso me parece que sí está bueno, que te debe haber pasado que no solo que a veces pasa que se da la baja automática, el cliente por ahí no nos avisó y nos avisa a fin de mes que sigue trabajando, también nos pasa que a veces el cliente nos dice, che, entró a trabajar uno hace 15 días. El alta se la puedo dar y por lo menos de mi lado la recomendación es darla en la fecha que correspondía. Avisarle al cliente cuál es la fecha que me la tiene que decir, que son las 24 horas inmediatas anteriores, salvo algunas actividades en particular, como es el rubro gastronómico, que puede hasta el mismo día inclusive dar altas, pero no corregir en el alta, digo, no subsanar a través del alta eso. O sea, el sistema me permite darlo para atrás, me va a poner un aviso de que la estoy dando fuera de término, lo mismo pasa con las bajas. La multa pero son que 300 pesos. La multa no es relevante, la No, verdad que yo la he visto muy pocas veces aplicada, o no. sea, por AFIP, muy pocas veces. Incluso tiene más reducción, o sea, es ilógica totalmente para decir, empiezo a meter, a ensuciar la relación laboral y a generar cosas que después, nada, la puedo dar y la multa excesoria, yo por lo menos doy el alta y la baja en la fecha que corresponda, con cartelito y listo. Yo hago lo mismo, por lo general también mantengo sobre todo por esta cuestión que vos decís, es el dar el alta un poquito para atrás, te salta el cartelito, son multa de 300 pesos y es una cosa menos que el día de mañana podés tener en contra con el empleado. O sea, el empleado va a poder decir que el alta fue extemporánea, sí, pero no va a poder decir que lo tuve un solo día en negro. O sea, es una gran diferencia, digamos. Es un atenuante bastante importante a la hora digamos, después llegar a tener algún problema con el empleado, ¿no? Siempre optamos por evitar los problemas. Bien. Crédito fiscal en IVA. Para los que estamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y demás, generalmente no nos toca. Este también fue otro tip que Gaby me avisó y me acordé de un cliente que tenía en el cual lo liquidaba asiduamente y el problema que tenía encima se dedicaba a construcción y a una construcción muy específica, entonces iba y trabajaba 15 días en Tucumán el empleado y volvía. Después otro empleado se iba 15 días a Neuquén, hacía una obra y volvía. Con todo eso había que generar todos los coeficientes de la cantidad de días trabajados en cada provincia para aplicarle el crédito fiscal. Es mucha plata. O sea, lo importante de todo esto es, digamos, en definitiva, el hecho de saber que
cualquier empleado que preste servicios fuera del tercer cordón de AMBA, ya, digamos, las contribuciones sociales hay un porcentaje que puede ser computado como crédito fiscal de IVA. Entonces, es mucha plata a lo largo digamos, de una relación laboral, empresas que tienen, que se liquidan acá desde capital y que por ahí tienen empleados en fábricas en otras provincias y un montón de cosas. Los valores, digamos, que uno puede recuperar en concepto de esto en el largo plazo es mucho dinero. Si uno no lo hace, no es un problema para el cliente. Es otro de los tips que forman parte de esta propuesta. O sea, del hecho de decir, darle algo más al cliente que digamos, que solo asesoramiento básico de lo que se puede y no se puede. Esto está, y si el empleador tiene empleados prestando servicios en distintas provincias o en distintos lugares, esto tiene una hoja más que no me entró, pero en realidad, claro, o sea, porque si lo están viendo no están todas las provincias, lo aclaro por las dudas. Hoy en día está el anexo, lo encuentran adentro de la ley 27.541, pero es un anexo que lo vienen pasando de ley en ley. La última es la 25.541. Pero bueno, es esta cuestión de decir, y además puede ser que el empleado no trabaje todo el mes ahí. Yo tenía un expreso de camiones que tenía sede en Capital y en Mar del Plata. Entonces el empleado iba y venía todos los días. Entonces, y digamos, las noches que se quedaba en provincia de Buenos Aires se consideraban día trabajado fuera, digamos, en lo que era el resto de Buenos Aires, y se computaba el crédito fiscal. ¿Vale la pena? Generalmente sí. ¿Por qué? Porque es dinero del cliente y, digamos, el hecho de enseñarle al cliente cómo calcularlo también puede facilitar después el día de mañana digamos, el cómputo. Pero es importante tenerlo en Sí, cuenta. tiene un tema además. Tengamos en cuenta que va solo en la declaración jurada por los sueldos que se devengan. O sea, si yo encuentro un cliente que no lo hizo, no lo puede hacer ahora todo junto por los periodos que no lo hizo. Va 931 con decla de IVA. Entonces, y además no hay ningún requisito más que el empleado trabajando en el interior. No es que tengo que mantener la nómina ni esas cosas locas que a veces hay, no sé, con el beneficio de inversiones o cosas raras. Yo tengo el empleado, me lo puedo computar, y esa gran limitación de 9/31 de junio, IVA de junio, no me lo computé, lo perdí. Así Pues, que está perdido, o sea, es importante eso. es fundamental. Y la verdad que cuando uno Y es un hace... numerito. Sí, 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 yo me acuerdo de esa empresa constructora, era mucho, pero mucho, ¿eh? O sea, y además en empresas, sobre todo las que tienen, ponele una empresa que tenga sede en Capital y una fábrica en Tucumán, todos los sueldos de la fábrica de Tucumán están afectados por esto. O sea, cuando te querés acordar en nóminas grandes, en empresas grandes con varias jurisdicciones, es un número muy importante. Así que, pero bueno. Dos cuestiones a tener en cuenta operativas, si lo llegan a levantar, va sobre la remuneración 10, que es la que está neta de la detracción, y va sobre todos los sueldos que devengan contribuciones, ¿no? Si yo tengo un director, por ejemplo, que no está pagando contribuciones, claramente no me va a generar crédito fiscal por eso. Si lo levanto de la remuneración 10 es bastante fácil de visualizarlo porque el director me lo va a traer en cero, así que me sirve como dato, o si tengo un pasante, o sea, todo lo que nos genere contribución, claramente no tiene que generar crédito fiscal y sobre la base de traída. Bien. Sí, que todavía tenemos esa detracción que, que no sabemos qué va a pasar. Está ahí. Así que, pero bueno. Está congelada ahí. Sí, estos son los tips. Creo que ahora nos queda el calendario.
Sí, en realidad pusimos así como para cerrar con las cosas que no se nos podían pasar, ¿no? Fuera de los tips, más que nada que no se nos Claro, pase tampoco las circunstancias, porque venimos de mucha prórroga, mucha cosa, mucha vorágine, así que tener en cuenta que el 31 de julio está venciendo el registro de empleadores de AGIP, si no vuelve a tener prórroga, así que lo estuvimos mencionando. Tener en cuenta que también estaría cayéndose el periodo de despidos y suspensiones, de prohibición, ¿no? De sí, despidos y suspensiones, siempre hablando de las suspensiones de carácter unilateral, ¿no? Salieron todos los acuerdos, el acuerdo marco para llevar a cabo el 223. En teoría, también, 31 de julio se está cayendo esa norma, habrá que ver si se vuelve a prorrogar o no se sabe, veremos qué pasa con todo esto. Y otra cosa también que producto de todas las circunstancias se fue como corriendo fue finalmente el cierre de ganancias 2019. Es increíble que estemos en julio sí, sí. y todavía no hayamos cerrado ganancias. Básicamente, para que tengamos así, esto fue como para hacerlo muy breve y no extendernos, pero como para que tengamos en cuenta que hasta el 10 de agosto la norma nos está habilitando a hacer ajustes de ganancias de cuarta categoría 2019. Así que si por cualquier cosa todavía no hicieron, los 1.357 sí ya vencieron, pero bueno, revisar si están faltando, revisar el circuito que está todo corrido. Y sí tenemos la doble indemnización vigente, bueno, hasta de aquí hasta fin Está de diciendo. año y bueno, hasta diciembre 20. Así que bueno, llegamos al final de nuestra Llegamos. primera charla. Bueno, por mi parte, muchas gracias, Gaby. La pasé muy bien. Igualmente. Espero que la gente del otro lado también lo haya disfrutado y que les sirva y que digamos, que esta experiencia que volcamos acá les sea útil, que digamos más que nada es la idea de hacer esto. No sé vos si querés agregar algo más. No, gracias Juan a vos, gracias a todos por el tiempo y nos estamos viendo la próxima, ¿te parece? Dale, muchas gracias a todos y que tengan Hasta luego. buen fin de semana.